Colosenses 3, 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Pero vamos a leerlo en lenguaje actual para que puedan también entender los niños. Dice: ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida del pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad ustedes son personas nuevas que cada vez que parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Amén. Este es un claro mensaje que el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Que no tenemos que mentirnos unos a otros, ni a nosotros mismos tampoco podemos agregarle. Dice el Señor acá que tenemos que despojarnos del viejo hombre, de nuestra vida pasada. Hay palabras que también están escritas en la Biblia, dice: no traigas a memoria las cosas pasadas. Todo aquí, las cosas hechas nuevas hay aquí, ¿no? Dice las palabras también. Por eso es un claro mensaje que estaba hablando el Señor, que tenemos que despojarnos. A veces, lamentablemente, tristemente, no podemos despojarnos del viejo hombre, de nuestra vieja costumbre como de hablar, de pensar, de caminar, que esos son los caminos que la vez pasada estuvimos hablando, nuestro caminar en Cristo, nuestra identidad en Cristo. Acá nos estaba diciendo que tenemos que despojarnos del viejo hombre con hechos. Hechos en trato, hechos en palabras, hechos en nuestro caminar, hechos en nuestro pensar, dice la palabra. ¿Y qué dice en el versículo 10? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice. En el lenguaje actual decía: y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. A medida, mis hermanos, que nosotros vayamos despojándonos de nuestra vieja vida, del viejo hombre, cuando nos desliguemos verdaderamente, espiritualmente, vamos a sentir, no solamente a experimentar eso sobrenatural, de lo que nos está hablando en el versículo 10, de que más vamos a conocer a Dios, porque cada vez que nosotros nos despojemos por Dios, más nos vamos a estar acercando a su presencia, más nos vamos a estar acercando a la obediencia, más nos vamos a estar acercando a la verdad. Por eso el Señor no solamente me hablaba en este mensaje, sino también me daba otra palabra que está en Gálatas 6:1. Y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Este es un claro ejemplo que también tiene que ver con lo que Dios nos estaba hablando en Colosenses. Acá en Colosenses nos hablaba de un pecado que no tenemos que mentir unos a los otros. ¿Qué quiere decir de no mentir? Mire hoy claramente, como hoy hablaba nuestra hermana, de cómo estaba el pueblo, lo que Dios le decía, lo que estaba pasando en los corazones de muchos de sus hijos en este lugar, de sus hijas, la tristeza
de lo que está llevando cada uno. Y a veces nosotros le preguntamos, ¿cómo está mi hermano? ¿Cómo está mi hermana? Bien. Y quizás por dentro estamos tristes, estamos destrozados, estamos sin ganas, desganados, sin fuerzas, no queriendo avanzar, dejándolo todo. Es un claro ejemplo de lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado nos destruye todo lo que tiene relación con el Señor, porque es todo lo contrario a Dios. Por eso, mis hermanos, en este mensaje hablaba Dios que tenemos que, no solamente que no nos mentamos unos a otros, que seamos genuinos entre hermanos. Qué bueno que los hermanos vivan juntos en armonía, dice, ¿no? Uno de los salmos. Pero acá el Señor nos estaba diciendo también, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, dice. Mire cómo este mensaje estaba hablando a nuestra vida. Por eso le decía a mis hermanos que cada uno de nosotros, pese a las situaciones que estemos pasando, pese a la tristeza que estemos llevando, tenemos que ayudarnos entre nosotros mismos, mis hermanos. Si nosotros no confiamos en nosotros mismos y depositamos esa confianza en el mundo, donde los consejos no van a ser los mismos de los de papá, ¿cómo pretendemos salir de esa angustia? ¿Cómo pretendemos recibir ese aliento si no podemos confiar entre hermanos? Por eso dice que nosotros tenemos que llevar las cargas unos a otros. Por eso nos está diciendo que no nos mintamos, que hablemos entre nosotros. ¿Qué andamos necesitando? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué necesitan? ¿Qué es lo que está lastimando su vida, su corazón? ¿Qué es lo que lo está alejando de Dios? ¿Qué lo aleja de su presencia? Miren lo que dice el lenguaje actual, Gálatas 6:1. Como título dice, ayúdense unos a otros. Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por lo tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados a hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Mire lo que dice el lenguaje actual, de obedecer, marca otra cosa que el Señor nos manda, que es principal lo que dice en la Biblia, la obediencia a Dios. Dice que a través de la obediencia a Dios se abren muchas puertas, va a venir muchas bendiciones. No solamente en la iglesia, no solamente para su vida espiritual, sino también para su casa, para su familia, su hogar. Para aún en la escuela, a los que están trabajando en el trabajo. Hoy hablaba su testimonio nuestro hermano también. Hablaba de la desobediencia. Hablaba del pecado, de lo que lo alejaba de Dios. Y mire este mensaje lo que nos está hablando. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo, dice. Ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si no nos ayudamos nosotros mismos, ¿cómo pretendemos salir adelante? ¿Cómo pretendemos, mis hermanos? Es fácil mirar los errores. Es fácil mirar la paja que tiene nuestro hermano en su ojo. Pero hay a veces que hay que preguntarnos, mis hermanos, cada uno, ¿qué le está pasando a mis hermanos? ¿Qué necesita mi hermano? A veces no lo entendemos, mis hermanos.
A veces cuando pasamos lucha y prueba nosotros, es nosotros y solamente nosotros. Y a veces no es tan así. Porque cuando está pasando la iglesia, cada uno de los hijos de Dios, toda la iglesia en general está pasando una lucha y una prueba, tienen que ayudarse entre hermanos. No, yo me arreglo. El Señor va a hacer en su tiempo, me va a hacer libre, me da libertad. Miren lo que decía acá, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer a Cristo, de obedecer la ley de Cristo. Ahora, si no obedecemos, no hacemos eso, ¿en qué estamos? ¿En qué entramos? En desobediencia, en pecado. Pero ¿qué nos está enseñando acá, hermanos? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quién es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. Ahora, nos está diciendo el Señor que si descubrimos un pecado, tenemos que corregirlo. Pero ¿qué decía en Reina Valera 1960? Con mansedumbre. ¿Qué dice el lenguaje actual? Con buenas palabras. Con el amor de Dios. Porque hay que entender cuando uno está pasando dificultades. Hay que entender cuando uno está pasando luchas y pruebas. A veces pensamos que es solamente uno. Y a veces no es tan así, mis hermanos. Por eso el Señor mandaba este mensaje a cada uno. Para que empecemos a confiar más. Empecemos a trabajar en familia. Miren, como si usted lee los proverbios, como Salomón hablaba de la hormiga, cómo trabajaban en equipo. Todos juntos, alineados, sabiendo lo que tenían que hacer. Todo para conservar su especie, protegiendo a la reina. Mira acá, mis hermanos, las hormigas haciendo eso. ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Espíritu Santo? ¿Cuánto más tenemos que cuidar de su presencia? Hoy escuchaba a mi hermana también. Y me tomé el atrevimiento de buscar también la palabra que está en Mateo 25:40. Vamos a leerlo también, porque tiene que ver, mis hermanos. Hoy papá está hablando. Hoy es la congregación de los santos, mis hermanos. Y respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Lo leo en el lenguaje actual. Yo, el rey, les diré: lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo, a quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Mire cuán importante es el trato a los hermanos. Hoy hablaba nuestra hermana de eso. Mire cómo tiene que ver la palabra, cómo Dios estaba llevando el culto, cómo estaba llevando con cada mensaje de ustedes. Cómo el hermano también relacionaba cada situación. Y dice: por cuanto se lo hiciste a uno de mis pequeños, dice el mensaje, a mí lo hiciste, dice el Señor. Ahora el trato, los pequeños son los hijos de Dios, no solamente los niños, sino el que puede ser el que esté llegando también. Aunque llegue la primera vez, él también, porque Dios lo está trayendo. ¿Cuántos hijos pródigos hay en el mundo? Y tenemos que saber tratar, mis hermanos. Tenemos que saber hablar con buenas palabras, con mansedumbre, con amor. Vamos a agregarle hospitalidad. Por eso, mis hermanos, el trato
con nuestros hermanos es muy esencial, muy especial para Dios. Por eso nosotros, cada uno de nosotros, tenemos que entender lo que significa cada paso que vamos a hacer en el Señor, cada trato que vamos a tener con nuestros hermanos. Hoy el Señor nos hablaba, es la manera de obedecer, es la manera de obedecer la ley de Cristo. Mire, eso no es un trato de obediencia. Cuán importante estuvimos hablando unos cultos anteriores de la obediencia y de la desobediencia. ¿Qué atrae la obediencia? ¿Qué atrae la desobediencia? Por eso, mis hermanos, esto es algo, una enseñanza que nos está dando el Señor a cada uno de nosotros. A veces no es solamente nosotros solos, a veces no es solamente yo me arreglo con Dios, a veces los tratos los tiene Dios con nosotros. Los tratos personales los tiene Dios con cada uno. Pero no es nosotros con Dios. A veces tenemos que entender que si el Señor nos enseña a cada uno de nosotros, nos pone como un cuerpo en Cristo, es que tenemos que ayudarnos, tenemos que llevar las cargas del otro. Es necesario, mis hermanos. Y eso es lo que nos está corrigiendo el Señor. Empecemos a relacionarnos, a tratarnos y a trabajar como hermanos en Cristo, como hijos verdaderos de Dios. Si nosotros queremos estar en obediencia, si queremos que el Espíritu se siga moviendo, que el Espíritu siga estando al lado nuestro, aún en nuestros corazones, tenemos que ser obedientes a Papá, a lo que nos manda. Y esto es muy claro lo que nos está diciendo el Señor. No es casualidad. Yo no hablé con ninguno de ustedes, mis hermanos. Justo miren las palabras. Es porque Dios está hablando. Dios nos está enseñando, nos está corrigiendo. Y quiere que empecemos a crecer bien. No quiere que nosotros crezcamos doblados, sino derechos. Por eso, mis hermanos, desaliento a cada uno de ustedes a que pueda meditar en este mensaje, a que pueda leerlo, repasarlo, y no solamente leerlo, sino también ponerlo por obra, por práctica. Empieza a tener una relación más íntima, más profunda, no solamente con nuestros hermanos, sino principalmente con el Espíritu Santo, porque Él es el que los va a guiar a cada uno de nosotros, el que nos va a corregir, el que nos va a enseñar cuando estamos equivocados, estamos erróneos, mis hermanos. Ahora, si nosotros pensamos que nosotros podemos corregirnos, podemos seguir, estamos erróneos, mis hermanos. ¿Quién mejor que el Espíritu Santo para guiarnos? Por eso les aliento a cada uno de mis hermanos. Lea la palabra del Señor, llénese del Señor, para que pueda conocerlo más a Dios, como dice su mensaje. Para conocerlo más a Dios. Amén. Hasta acá llegó el mensaje. Un fuerte aplauso para Dios.